Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam y conversamos anteriormente acerca de los diferentes imperios, las diferentes dinastías califales, y hoy vamos a hablar acerca de el declive del imperio islámico, de cómo poco a poco pues digamos que fue disminuyendo el poderío de los diferentes imperios que se formaron y los diferentes conflictos internos que ocurrieron en toda la zona del Medio Oriente, la zona de lo que es Turquía, porque vamos a ver que en un momento el imperio otomano es el que se levanta y va a establecer también, digamos que, control sobre toda esta zona y va a ser uno de los grandes, potencias mundiales de aquella época. Y vamos a explicar de que según diferentes investigadores, aquí hay opiniones diversas, en realidad no hubo como tal un colapso del imperio islámico, del mundo islámico, a diferencia de otros grandes imperios de la antigüedad cuando su poder disminuyó. Por ejemplo, los babilonios, que colapsaron, el imperio asirio, que colapsó, el imperio romano, que colapsó y desapareció, el imperio de los egipcios, los persas, etc. Grandes imperios del pasado que cuando llegó el momento de declive y que en su momento colapsan y desaparecen. En el caso del imperio musulmán, estas grandes califas y sultanes, etc., pues digamos que su colapso no fue una desaparición total, y voy a explicarme a qué me refiero con esto. No hubo una desaparición ni del lenguaje, ni de la estructura religiosa, ni de la estructura social. Hubieron cambios importantes, pero no hubieron cambios o desaparición cuando hay una disminución y una colonización del Medio Oriente por parte de las potencias europeas, principalmente Francia, Inglaterra, entre otras. Y a diferencia de cuando otros imperios en su momento colapsan, porque son conquistados por otros territorios. Por ejemplo, cuando el Islam se expande y conquista todo el Medio Oriente, hace colapsar al Imperio Romano. Y colapsar significa que desapareció el lenguaje, que desapareció la religión, mayoritariamente, que en este caso de los romanos, y ahora se convirtió en una minoría, en este caso el cristianismo, que hubo un cambio en la estructura religiosa, un cambio en la estructura social, un cambio en la estructura política. Porque cuando el Islam se expandió, Roma colapsó completamente y todo este imperio colapsa. Igual que cuando más tarde los turcos musulmanes conquistan Constantinopla en el año 1453 y toman Constantinopla y se apoderan de todo este territorio, y de hecho le cambian el nombre al país y le ponen Turquía. Por eso es que Turquía se llama Turquía, pero que sepan que no es la tierra de los turcos son invasores de allí. Y Constantinopla, que es la capital del imperio bizantino, levantada por el emperador romano Constantino el Grande, pues le cambian el nombre y le ponen Estambul. Hoy es la capital de Turquía. Pero para que tengamos una idea de lo que significa el colapso de un imperio, colapsar en la antigüedad significaba que desaparecía el lenguaje de la zona. Cuando el Islam se expande, todos los demás lenguajes quedan aplastados por bajo el árabe, y por ello es que el Medio Oriente la mayoría hablan árabe. La religión cambia, la estructura del gobierno cambia y la política cambia. Quedan minorías aquí y allá que tratan de batallar y sobrevivir como pueden, manteniendo su lenguaje, su cultura, pero al final quedan ahogadas como están las culturas, que de hecho cuando alguien hoy fija sus ojos en el Medio Oriente, inmediatamente asocia a todos estos países como árabes musulmanes, porque es lo que se mantiene de hecho. Pero es muy difícil encontrar a la gente nativa o la cultura nativa de estas zonas, que quedaron ahogadas y exterminadas muchas veces, en la mayoría del caso, cuando se expande la religión y el Islam y toda esta cultura. De hecho, hasta los mismos árabes, que se llaman a sí mismos árabes, muchas veces ni reconocen, porque cuando el Islam se expande, llega a Egipto, había gente en Egipto, había gente en Siria, había gente en Irak. Y es toda esta gente, esta zona, se identifica técnicamente como árabes, a veces olvidando sus propios orígenes. Aunque hay minorías, y esto lo explico claramente, hay minorías que luchan por mantener su lenguaje y su cultura, pero mayormente están ahogadas por todo esto, por toda la cultura, el lenguaje, la religión, etcétera, que son la religión que adoptan ahora estas personas. Y esto es lo que yo me refiero cuando explico lo que significa el colapso de un gran imperio, como colapsaron, ya les decía, los babilonios, los asirios, los persas, el imperio romano, etcétera, etcétera.
Pero cuando el imperio islámico, digamos que colapsa, no hubo un colapso como esto que les acabo de describir. Y cuando digo colapsa y disminuye fuerza y es colonizado por las potencias europeas, no ocurre nada de esto que les acabo de describir. Y hay diferentes razones por las que esto tuvo lugar. Primeramente, hay que decir que para esta fecha estamos hablando que estamos específicamente siglo XVII, siglo XVIII específicamente es cuando Europa toma fuerza, porque ya para el siglo XVIII Europa tiene un poderío militar, un poderío científico, un poderío económico, un poderío político realmente muy superior a todos los países, a todo el mundo islámico. Hay que decir que desde el siglo X ya el mundo islámico estaba batallando internamente con diferentes califas, y esto lo hemos hablado, de cómo había al mismo tiempo diferentes imperios, diferentes califas gobernando diferentes zonas y luchando unos con otros, shias contra sunni, y sectas y persiguiendo a los imames y masacrando y minorías y conflictos internos tremendos que debilitaron al imperio del Islam y diferentes conquistas que vamos a tener cuando los mongoles también vienen y conquistan toda esta zona, aunque después los mongoles también adoptan el Islam, pero arrasan con los abasíes y con todo esto digamos que poder islámico, estos grandes imperios. Entonces vemos aquí un declive a partir del siglo X en adelante, hasta que en el siglo XVIII ya Europa indudablemente ha tomado control y dominio total de todo, en comparación con el mundo islámico, lo ha sobrepasado grandemente. En todo lo que le acabo de decir, científicamente, económicamente, militarmente, políticamente, es indiscutible el dominio de Europa. Ahora, para el siglo XVIII hay un cambio diferente en Europa que no tuvo lugar ni ha tenido lugar todavía en el Medio Oriente. En la época del Renacimiento, la época de la Ilustración, donde ya Europa ha hecho un cambio tal de conciencia de que hay una clara demarcación en cuanto al aspecto de cómo se observa la religión. Hay cada vez más una separación entre religión y el Estado. Hay una mentalidad más hacia la ciencia, hacia las artes, hacia la cultura, hacia la educación, política, etcétera, etcétera. Y hay un refinamiento de la sociedad europea. Y esto, yo diría que quizás es una de las razones por la que cuando, no digamos que Europa todavía no eran colonizadores, lo eran, pero hay una diferencia con lo que acabo de explicar, y es que cuando Europa, después de la Primera Guerra Mundial, principalmente es cuando colapsa finalmente el Imperio Otomano, que de hecho que tenía dominado todo el Medio Oriente, y que para nada estaban los árabes contentos con los otomanos, porque cuando los otomanos toman toda Hejaz y Mecca y toda esta zona y todo este territorio, sí, estaban bajo el Islam, que eran dominados por musulmanes, pero a nadie le gusta estar dominado por los turcos, que no son árabes, y había conflictos internos porque los árabes no querían a los otomanes, al Imperio Otomano. Pero después de que la Primera Guerra Mundial hubo un colapso aquí final, o definitivo del Imperio Otomano, ya desde los 1880 y tanto, vamos a explicarlo, pues Europa fue tomando poco a poco diferentes zonas del Medio Oriente y del norte de África, pero cuando ya les decía, cuando vemos que luego de la Primera Guerra Mundial los grandes imperios se reparten los territorios de Egipto, por ejemplo Inglaterra se apodera de Egipto y vamos a tener que se apodera también de Palestina. Francia toma Siria y Lebanón, Inglaterra también toma Irak, y toda esta zona y otros territorios se van dividiendo entre las grandes potencias europeas. Pero ya les decía que no hubo un colapso definitivo del imperio islámico musulmán por cuando caen bajo la colonización europea, porque primeramente se mantiene la estructura religiosa casi intacta, se mantiene también la estructura social, se mantiene en este caso el lenguaje, no cambia. La mayoría de toda esta zona siguen siendo musulmanes. No hay un cambio demográfico donde la gente se tenga que irse huyendo o emigrando a otras zonas, no. Sí hay un cambio político favorable al colonizador, pero mayormente la estructura se mantiene la misma. Muy diferente a lo que acabo de explicar cuando en la antigüedad, en la época de antes, ya expliqué lo que ocurrió cuando el Islam se expande y conquista toda esta zona.
cómo el idioma domina todo, la cultura islámica, etcétera, árabe. Y así era en la antigüedad, los imperios del pasado dominaban, arrasaban con todo y imponían su nueva religión, cultura, etcétera. Cuando llegan a las potencias europeas no hacen esto. Yo diría ya otra vez que es debido a este cambio que ocurrió en Europa con el Renacimiento, con la Ilustración, etcétera, donde hay son colonizadores, pero hay un avance más en cuanto a la educación, la ciencia, etcétera, y una separación de la religión y de la tolerancia. Estos cambios no han ocurrido en el Medio Oriente. Y digamos que por eso es que no vemos que los ingleses o los franceses, digamos que abolieron el Islam, implantaron el cristianismo en el Medio Oriente, ni tampoco prohibieron el árabe, impusieron, no sé, el inglés o el francés, ni tampoco cambiaron toda la estructura religiosa y acabaron con... No, se mantuvieron todas estas estructuras, a diferencia de los imperios del pasado que prohibían los idiomas locales, imponían el suyo, imponían religión, imponían todo. Esto no fue lo que ocurrió con Europa. Y Europa estuvo, en algunos casos, décadas, en otros casos, más de un siglo, en esta zona del Medio Oriente, pero ya decía que la estructura mayormente se mantuvo. A nadie, por supuesto, le gusta estar colonizado bajo nadie, pero sí no hubo un colapso definitivo de este imperio porque no hubo una exterminación de todo esto que le acabo de explicar. Y esta es la diferencia para esta época en Europa, y como hacían en el pasado los grandes imperios que arrasaban con todo y ponían su propio dominio. Vamos a explicar o a dar algunas fechas de cuándo tuvieron lugar estos acontecimientos para que tengamos una idea clara, o vamos a trasladarnos un poquito más en el tiempo. Ya les decía, en el año 1453 las tribus de los turcos conquistan Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, y que es parte del Imperio Romano que quedaba, y cambian el nombre con el tiempo a Estambul, hoy es la capital de Turquía. Vamos a tener que también los otomanos en su momento quisieron seguir expandiéndose hacia Europa y conquistando Europa. Lo que pasa es que no pudieron. En su momento también ponen sitio a la ciudad de Viena. Mientras tanto, vamos a tener de que este imperio otomano se expande y tiene gran fuerza por esta época, 1400, siglo XV. Vamos a tener que para el año 1501 se establece la dinastía de los Safávids en lo que hoy día es Irán, y se establece una rama de la religión islámica del chiismo, pero dentro del chiismo también una rama que es la que va a dominar este imperio de los safávides. Y vamos a tener de que esto va a crear un conflicto, porque hay dos grandes imperios ahora: este imperio en Persia, en Irán, o que es Irán, y el imperio otomano de los turcos. Los turcos son suníes, en Irán son chiíes. Y entonces la división que hay entre dos imperios se acentúa. Y además, dos imperios que son étnicamente diferentes y con religión diferente, suní y shia, aumenta todavía más la tensión, la división entre los musulmanes, entre shia y suní, más acentuadamente hasta el día de hoy claramente. Y vamos a tener que los conflictos continúan. Por supuesto, los musulmanes suníes del imperio otomano vilifican y hablan horrores de los chiíes, y los chiíes se defienden para atrás y hablan también horrores y montones de cosas en contra de los suníes, específicamente hablando de la persecución y matanza de los imanes chiíes por parte de los suníes, etc. Bueno, todo esto se acentúa con este conflicto que vamos a tener con estos grandes imperios. Y sucede entonces de que aquí hay pues odio, luchas envueltas y problemas. Vamos a encontrarnos en la historia que se va a establecer por este mismo tiempo el imperio Mughal en Delhi, en la India. Y sucede de que pues va a haber aquí, digamos que una expansión por este territorio indio, y bajo Akbar, en el año que gobernó del 1556 al 1605, pues se suprime el impuesto del jizya, un impuesto que los musulmanes ponen a los que no son musulmanes, para este tributo que tienen que pagar. Este sultán lo prohíbe, o sea, lo elimina en la India. Incluso se favorece la práctica religiosa de los hindúes, se construyen templos hindúes, etc. Pero la gente, como por supuesto no está contento con esto, ni le gusta que estén, los indios no les gustaba que estar bajo este dominio islámico ni de nadie, y se levantan en insurrección en diferentes momentos, y luego este imperio Mughal de los musulmanes pues
toma medidas muy fuertes y represivas, violentas contra la población, lógicamente tratando de parar las revueltas de los nacionales del país. Con el tiempo ya les decía de que finalmente para el siglo XVIII ya estos grandes imperios, el turco otomano, el de los safaviyes en Persia y el de los mughales en la India, caen completamente. Hay un declive y una disminución tremenda, que ya Europa para el siglo XVIII es la que tiene la fuerza total, digamos, del mundo. El poder europeo es indudable. El comercio europeo domina también toda esa parte del mundo, con los grandes exploradores europeos de aquella época que descubren diferentes rutas para comerciar, y Europa toma el control. Y ya les decía que domina sin duda alguna el mundo musulmán, científicamente, políticamente, económicamente, militarmente. Es significativo el dominio de Europa, que con el tiempo da paso entonces a la colonización. Para el siglo, ya les decía que para el año 1799, Napoleón pues va a conquistar Egipto. Napoleón Bonaparte conquista Egipto y allí va a estar por 3 años solamente. Pero ya esto deja ver claro que Europa tiene la capacidad para colonizar, para dominar y para seguir expandiéndose. Vamos a encontrarnos también que vamos a tener que Argelia, pues para el año 1830 va a ser tomada por Francia. Y los ingleses van a sitiar Adén en el Yemen. También para el año 1839 es esto. Serbia y Grecia van a luchar guerras por la independencia contra el Imperio Otomano de los musulmanes. Van a luchar su independencia los griegos y los serbios. Nos encontramos que los ingleses o los franceses para el año 1881 también conquistan Túnez. Los ingleses, ya les decía, que toman Egipto y Sudán para el año 1882, y luego de la Primera Guerra Mundial, cuando ya hay un colapso definitivo del Imperio Otomano, pues entonces Francia e Inglaterra pues se dividen estas zonas del Medio Oriente. Ya les decía que Inglaterra tomó control de Palestina y de Irak, Francia tomó control de Siria y de Líbano. Pero ya les decía que aunque hay esta colonización del Medio Oriente, pero no fue como en la antigüedad de los imperios antiguos. No hubo un colapso del imperio islámico, pues ya les decía que a nadie se le impoyó, a nadie se le quitó la religión, ni se le quitó el idioma, ni se le quitó la estructura de los religiosos. Se mantuvo, no hubo un éxodo masivo ni nada, sino que estaban dominados ahora bajo estos colonizadores que estuvieron hasta ahí, hasta que finalmente diferentes estados islámicos o estos países árabes lograron su independencia, y los diferentes conflictos hasta el mismo día que tenemos hoy, que son también resultado de esta colonización. Pero hay un contraste entre la época antigua y un contraste en cómo tuvo lugar esto que acabamos de explicar, esta colonización y declive del imperio islámico. Hasta aquí entonces con esta sección en cuanto a la historia del Islam. En próximos vídeos vamos a hablar entonces de cuál fue la reacción de los países árabes a esta colonización. Vamos a hablar también de los diferentes movimientos reformistas y las diferentes corrientes, digamos, islámicas, diferentes grupos religiosos que también se levantaron con ideas nacionalistas, etcétera, etcétera, en todo este periodo. Agradecidos a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.